Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Sánchez Muñoz. Soy alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta es una exposición para la materia de Nutrición Clínica 3. Lo que les voy a exponer es el impacto nutricional en pacientes oncológicos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de qué es el cáncer. El término cáncer incluye muchos procesos patológicos que se caracterizan por el crecimiento de células que perdieron su capacidad normal de regulación de crecimiento y por ello se multiplican y se diseminan. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Se estima que el 95% de los cánceres más comunes están causados por factores ambientales, y de ellos, más de la tercera parte están ligados a factores dietéticos como causa principal. Bueno, seguimos hablando un poco de la patología, que como ya lo dijimos, el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se llama división celular. Para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita, y cuando éstas envejecen o se dañan, mueren y las nuevas las reemplazan. A veces este proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Y estos pueden ser malignos o benignos, cancerosos o no cancerosos. Los tumores cancerosos se diseminan por los tejidos cercanos. A veces también pueden viajar más lejos a otras partes del cuerpo y a este proceso se le llama metástasis. Los tumores benignos también los tumores benignos no se diseminan como son los malignos. Ahora hablaremos un poco más sobre los parámetros nutricionales que se deben de tomar en cuenta. Uno de los parámetros sería la pérdida de peso y la desnutrición, ya que es muy frecuente en pacientes oncológicos, siendo ambas de origen de complicaciones durante el transcurso de la enfermedad. Aunque la reducción de peso se debe predominantemente a la pérdida de masa grasa, el riesgo de mortalidad está dado por la disminución de masa muscular. Las causas de desnutrición son múltiples, sin embargo, la caquexia tumoral y la anorexia son las principales. La evaluación del estado nutricional es fundamental para un diagnóstico del compromiso nutricional y para el manejo multidisciplinario que se requiere. En la evaluación objetiva, una baja de peso significa una disminución del 10% durante los 6 meses. Se considera un indicador de déficit nutricional. El IMC, por su parte, no ha demostrado ser buen indicador de desnutrición. La albúmina y la prealbúmina, aunque de uso corriente, deben ser empleados con precaución. Bueno, la desnutrición es un problema común en los pacientes neoplásicos. La incidencia de la malnutrición oscila entre el 15 y el 40% en el momento del diagnóstico del cáncer. Estas cifras aumentan hasta un 80% en los casos de enfermedad avanzada. La presencia y grado de desnutrición se afecta por el tipo de tumor, la fase de la enfermedad y el tratamiento antineoplástico administrado. Las causas de desnutrición en el paciente con cáncer pueden estar relacionadas con el tumor, con los hábitos de los pacientes y con el tratamiento.
Hablamos un poco de la caquexia, que está asociada a las enfermedades malignas. Es un complejo síndrome paraneoplástico caracterizado por la pérdida progresiva e involuntaria de peso. La anorexia, anormalidades metabólicas y devastación tisular. Se ha demostrado que esta pérdida de peso en el paciente neoplásico es difícilmente reversible, ya que es el resultado de lo anormal, de la respuesta metabólica que impide el uso eficaz de la comida. Además, la ingesta está disminuida. La evaluación del estado nutricional del paciente canceroso debe de realizarse en el momento del diagnóstico para identificar precozmente los pacientes que están desnutridos o en riesgo de estarlo. De hecho, debería de integrarse la valoración global del paciente y ser una prioridad en su plan terapéutico. Dentro de los parámetros antropométricos, tendremos que un índice de especial utilidad es expresar el cambio de peso que se ha producido con respecto al peso habitual y su evolución en el tiempo. Un peso actual inferior al 90% del habitual o una pérdida mayor del 10% con respecto a su peso habitual. Esto se asocia a un aumento de riesgo de complicaciones por desnutrición, sobre todo si esta ocurre en un tiempo inferior de 6 meses. También es importante estar escribiendo las pérdidas de peso, los porcentajes de las pérdidas de peso. Otro de los parámetros serían los marcadores bioquímicos, que sería la albúmina y la prealbúmina, que son proteínas de síntesis hepática y son reflejo del estado del comportamiento proteico visceral. Ahora hablemos sobre la importancia de la nutrición en esta patología. El cáncer y la nutrición están íntimamente relacionados, de modo que mientras la enfermedad puede causar desnutrición, la desnutrición puede a su vez influir negativamente en la evolución de la enfermedad. La valoración nutricional debe ser lo más completa, cuanto más información relevante seamos capaces de recoger, tanto parámetros clínicos como antropométricos y bioquímicos, será mucho mejor. Las recomendaciones alimentarias. Se estima que en el paciente con cáncer hay un aumento de necesidades de nutrientes a causa de los trastornos metabólicos y la mala utilización de nutrimentos. Para cubrir las necesidades de energía en la práctica son suficientes entre 30 o 35 kilocalorías por kilogramo al día. El aporte proteico oscila entre el 14 al 20% del aporte calórico total. Entre las recomendaciones generales tendremos comidas frecuentes de pequeño volumen, realizar entre 5 o 6 comidas pequeñas al día con un horario de comidas adaptado a cada paciente. La tolerancia es mejor en la primera comida del día. Bebidas lácteas frías sin lactosa. Ingerir los líquidos preferiblemente después de las comidas. Esto incrementa el contenido de líquidos a 2000 mililitros por día, evitando bebidas gaseosas, evitar bebidas alcohólicas. Alimentos de alta densidad energética y de poco volumen. Bueno, es lo que debemos de evitar. La variedad de texturas, olores y sabores, adaptar la textura y consistencia de los alimentos a la situación de cada paciente. Suelen tolerarse mejor los alimentos al horno o hervidas, los fritos y rebozados. Los rebozados producen saciedad precoz. En pacientes con disfagia, utilizar alimentos de consistencia blanda o triturados. Si presentan disfagia a líquidos, tomar estos con espesantes o en forma de agua gelificada. Completar la dieta con suplementos si es necesario. Carnes blancas o pescados. Los condimentos pueden ser variados para estimular el gusto y
evitar condimentos fuertes como el ajo, la cebolla y algunas variantes. Evitar los picantes. Los jugos de fruta para mantener sabor agradable a la cavidad oral, bebidas suaves y frías para evitar náuseas. Evitar alimentos que produzcan gases y también excesivos en fibra. La higiene bucal adecuada previa a la ingesta con productos refrescantes y evitar temperaturas extremas en los alimentos. Debe evitarse un elevado consumo de bebidas hipotónicas, arrastrando además agua hacia el lumen, lo cual puede empeorar el problema de las pérdidas electrolíticas. Conclusión: la nutrición en este tipo de pacientes cobra mucha relevancia, ya que pueden tener mucha pérdida de nutrientes. Es importante evitar la desnutrición y las complicaciones que de la misma se pueden derivar por causa de la enfermedad. Se tratará de mejorar la tolerancia a los tratamientos antineoplásticos y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. Esto fue todo. Muchas gracias.